Soy Alejandro Bermúdez, bienvenidos a este nuevo punto de vista. Quiero hablarles ahora de una experiencia sumamente hermosa, muy alegre, muy positiva, transmitida por un lector de Así Prensa que no quería hacer una pregunta o una consulta, simplemente quería de buen ánimo compartir una reflexión hermosa que ciertamente es motivo para uno y muchos más puntos de vista, sobre todo considerando que a veces nuestros puntos de vista tocan temas que son molestos o conflictivos o irritantes o digamos aparentemente desalentadores, porque muchas veces los católicos nos vemos motivados a hacer preguntas o a traer temas a colación a raíz de dificultades que se presentan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como cristianos. Y en otras ocasiones, como me decía un lector de Así Prensa de una manera muy caritativa, ¿no? Te agradezco por lo que dices, por el ánimo que le pones, etcétera, aunque el tono puede ser a veces un poco agresivo y sigue hablando de una manera muy caritativa y muy discreta de hacerme una corrección fraterna, señalándome que a veces soy muy agresivo, ¿no? Sobre esto quiero decirles que efectivamente por momentos puedo sonar agresivo y acá hay dos elementos. Es básicamente la emoción, el factor pasional, soy apasionado a la hora de defender a nuestra Santa Madre en la Iglesia, y un factor cultural. Recuerden que los tonos y las formas de hablar en nuestro continente varían, y la forma de hablar de los peruanos no está entre las más agresivas, pero sí es más agresiva que la de otros países. Y sobre todo en el micromundo de mi familia, con un papá argentino y salteño que son muy pícaros en alguna de sus expresiones, muy coloridos, ¿no? En alguna de sus expresiones, y de una mamá catalana, es decir, no solo española, sino catalana, que por ejemplo en su lenguaje nunca tuvo los diminutivos, es decir, un ratico o un ratito, ¿no? Vi a un niñito, o no usa usualmente los diminutivos, salvo que quiera comparar algo en términos de tamaño, ¿no? Y que tampoco conoce los eufemismos. Mi mamá, cuando llamaba por teléfono a una amiga recién llegada al Perú, le decían, la señora se encuentra descansando, para decirle que estaba haciendo la siesta, ¿no? Y mi mamá preguntaba, ¿descansando de qué? ¿De qué se cansó? ¿No? Porque descansar en español llano, mondo y lirondo, es, digamos, recuperarse de la fatiga. Es un eufemismo, en cambio, en el Perú y en otros países para decir que está durmiendo o está haciendo la siesta a la hora que le provoca hacer una siesta o que necesita, ¿no? Entonces, no digo esto como una apología o como justificación, sino un poco porque el tono apasionado en muchas de las ocasiones. En esta ocasión sí quiero tener un tono apasionado, pero profundamente optimista y positivo, como testimonio de que la vida cristiana es una vida que está marcada por el dolor, pero también por la alegría. Y que los cristianos vivimos en esta dinámica alegría-dolor, donde prima la alegría. ¿Por qué? Porque aunque el dolor pueda ser extremadamente intenso y pueda muchas veces, en muchos casos, ser más frecuente que la alegría, la luz de la fe nos da la esperanza que abre un horizonte incomparable para los ojos del cristiano, y que quien no es cristiano no lo tiene y no puede verlo todo sino como una tragedia. Entonces, en este caso me refiero al comentario de una persona, un lector en Guatemala, que cuenta la experiencia a raíz de uno de los recientes puntos de vista. Cuenta la experiencia de cómo en una ocasión, estando en su catedral, él pertenece a la Renovación Carismática con su esposa, Dios las bendiga, y además ayudan en la pastoral familiar de la diócesis, ¿no? Entonces él contaba cómo vio a un jovencito que se acercaba a recibir el sacramento de la confirmación ante el obispo, con una goma de mascar
en la boca, masticándola, ¿no? Y bueno, el obispo le hizo una corrección y eso lo llevó a él a recordar lo que yo había dicho en un punto de vista sobre la necesidad de educar a las personas, especialmente los papás, a sus hijos, en la reverencia a la Eucaristía. Y acá termina contando cómo él y su esposa, juntos, procuran educar a sus hijos desde pequeñitos, ¿no? Los niños tienen muy pocos años, ¿no? Y tienen 3 hijos y están esperando a un cuarto o una cuarta, lo que Dios quiere que sea. La mayor es una niñita y la diferencia de edad no solamente es muy corta entre ellos, sino que es imposible. Y acá viene lo interesante de la historia. Obviamente, como él me cuenta la edad de los hijos y me cuenta que tiene un hijo de 1 año, el segundo, un hijo de 9 meses, y luego su esposa está esperando un niño, las matemáticas pues no suman, ¿no? Y por eso es que, sabiendo que yo me iba a quedar pues rascándome la cabeza sobre las matemáticas de cómo tienen esos hijos y además están esperando uno más, este querido lector nos cuenta una historia maravillosa, cómo cuando tenían a su segundo hijo de bebito recién, supieron del caso de un niño abandonado por su madre en el hospital. Y si es que este niño no recibía un hogar por lo menos transitorio, iba a ir a un orfelinato y estos esposos sabían lo que significa, por más admirables que sean los orfelinatos, crecer sin un papá y una mamá. Pensaban lo que podía ser eso. Y entonces decidieron buscar familias que estuvieran dispuestas a recibirlos. Hablaron con una pareja, la pareja aparentemente no estaba dispuesta o no podía. Finalmente decidieron ellos ser las personas que proporcionaran este hogar transitorio mientras se encontrara alguien o una familia o una pareja de esposos que pudieran adoptar al niño. Pasa el tiempo, no encuentran a nadie y obviamente esto el lector no me lo describe, pero es obvio que quedaron enamorados del niño, en una familia, en una pareja de esposos, donde hay amor. Este amor se expande. El amor no es un bien no renovable, todo lo contrario, es profundamente contagioso. Pero claro, se encuentran con la dificultad que la ley de Guatemala exige que una pareja de esposos que ya tiene hijos y desea adoptar a un niño, el hijo menor que posean tenga más de 2 años. Supongo yo con la lógica de que la mamá pueda realmente atender a un bebé y si son 2 bebés, ¿no?, muy pequeños, van a existir muchas dificultades. La intención es buena, pero claro, falta la experiencia y la comprensión de que las mamás se pueden convertir en verdaderos pulpos, multiplicar sus brazos por el amor. Esto yo lo veo en otras parejas que conozco, que tienen muchos hijos, y parejas católicas que tienen muchos hijos e hijos maravillosos, ¿no? Cuando yo tengo que visitar la zona de Washington en los Estados Unidos, la capital, me quedo con una familia que tiene 6 hijos y el mayor ya es universitario y el menor es chiquitito, está recién yendo a los primeros a kindergarten, ¿no?, a las primeras experiencias escolares. Y frecuento mucho una familia de 10 hijos. Y en otras partes del mundo, en América Latina, conozco familias con muchos hijos. Y veo cómo estas mamás se multiplican en el amor. Así que finalmente estos esposos en Guatemala saltaron el cerco legal. Las autoridades judiciales aparentemente comprendieron que había suficiente sinergia de amor en esa familia, le concedieron el hijo y en consecuencia de ahí pues la dificultad matemática, es que uno de los niños es un niño que ha sido recibido de las manos de Dios de una forma distinta
que la fecundación natural. Y, sin embargo, esto en una pareja que es joven y todavía fecunda, ¿no? La esposa está esperando un nuevo hijo. Pero ellos de esta manera expresan lo que realmente significa para nosotros los católicos la apertura a la vida. La apertura a la vida no significa una apertura al hecho biológico de que una mujer, la esposa, puede salir embarazada. No. Es la apertura al amor que Dios nos quiera encomendar a través de las formas en las que se presente. La forma habitual, por cierto, es las relaciones sexuales en el matrimonio. Pero en este caso, esta familia no se cerró a esta forma misteriosa en la que Dios quiso encomendarles una criatura. Por el hecho de que ellos eran capaces de tener hijos, no dijeron, bueno, acá no podemos nosotros mantener a esta criatura, ¿no? No es nuestro problema, nosotros tenemos nuestros propios hijos y vamos a tener más hijos. Y la apertura a la vida, en el fondo, es una apertura al amor, porque la mentalidad contraceptiva no es solamente una mentalidad contra los hijos, es una mentalidad contra el amor. Mentalidad contraceptiva es también lo que lleva a una persona a decir, mira, ya no quiero conocer a más personas, ya no quiero que este grupo cristiano nuestro crezca, ya no quiero que ayudar a una persona más, ya ayuda suficiente. Esa es una mentalidad contraceptiva. Y esa mentalidad contraceptiva hay que evitarla. Y el caso de esta familia de Guatemala es un caso hermoso y ejemplar. Que tengan un buen día.